Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata un verdadero honor y orgullo que la película de apertura de esta 36ª edición sea Tres en la deriva del acto creativo, película dirigida por nuestro muy querido y respetado Fernando Pino Solanas, a quien dedicamos justamente la edición número 35 en estos tiempos que vivimos como un continuo, a veces como una pesadilla. El año pasado decidimos, a pesar de todo, hacer el festival de la manera que pudimos y cuando sufrimos el terrible golpe de la pérdida física de nuestro querido Pino Solanas, sabíamos que lo que correspondía era dedicarle al festival. Y esto no solo por lo que Pino ha hecho en el cine, sino lo que ha hecho en la cultura en general y en nuestras vidas. Lo recordamos por todas esas películas que siempre nos acompañan, pero también por lo que hizo por nuestro país, por nuestras vidas, por nuestra cultura, por su trabajo en la Constitución Nacional, en la que justamente el artículo que defiende la cultura nacional, la diversidad cultural y el espacio audiovisual es letra del querido Pino, en la ley de cine, en la ley de la SINAÍN, que esperemos que alguna vez se cumpla como corresponde, en su reivindicación del derecho al goce, algo que también tiene mucho que ver con nuestro festival. Así que con un poco de justicia y también de poesía, dos valores que Pino abrazaba, nos encanta haber podido abrazar a Pino en la edición número 35 y continuar haciéndolo de esta manera, iniciando esta edición número 36, también con una hermosa película de Pino Solanas, Tres en la deriva del acto creativo, una película que encuentra a tres personas reconocidas, amadas, que también quisiéramos siempre tener cerca y abrazar, como son el propio Pino, Tato Pavlovsky y Yuyo Noé. Para hablar un poco de la película y agradecerles además la posibilidad de mostrarla con carácter de premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, estamos aquí con dos de los protagonistas de la película y también hijos de nuestro querido Pino Solanas, Victoria y Juan Solanas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muchísimas gracias por permitir que podamos mostrar este orgullo que es dar esta película en la apertura del Festival de Mar del Plata. No, gracias a ustedes, a vos, Fernando. Estamos súper contentos de que la película se estrene acá en el Festival de Mar del Plata, en nuestro país, y justo cumpliéndose un año, recién se cumplió el sábado un año del fallecimiento de nuestro viejo. Y bueno, nada, como decís vos, es un acto poético y de justicia. Me gustó esa frase, porque la película, bueno, nada, o sea, me encanta que al cumplirse un año y no habiendo podido despedirlo en su momento como correspondía por la pandemia y por las distintas circunstancias, que bueno, que lo recordemos ahora con su última película, que es como un gran homenaje, en realidad es un gran homenaje a la vida en general, entiendo yo, pero es una película que nos dejó, donde nos regaló toda su intimidad, muchos regalos, ¿no? La intimidad y todas las recetas de lo que es el proceso creativo. Y a mí en lo particular me conmueve, digamos, que nuestro viejo, siendo una persona tan vital, bueno, lo estemos ahora a un año, estemos estrenando una película de él. Me parece fantástico. Hay algo... Corto totalmente. No agrego más nada. Hay algo, Juan, Victoria, que está muy presente en la película, que como creo que siempre en Pino, es una película muy vital, pero al mismo tiempo no sé si es que uno lo mira ya sabiendo lo que acaeció posteriormente, pero también hay una cuestión de testamento, de aviso, de
de compartir con nosotros a futuro, ¿no? ¿Querés contar Sí, sí, digo, de repente también una especie de mini curaduría de lo que él quiere mostrar de él, ¿no? Porque cuando él pone sus películas y son tres amigos que ya hay dos que no están más, ¿no? Digo, queda por suerte Yuyo, que eterno sea, pero seguramente Pino era consciente que tenía la edad que tenía y que él siempre había dicho que iba a vivir 100 años, pero bueno, no era boludo. Así que sí, hay algo de eso. Y ¿Cómo yo también fue? Perdón, Victoria. No, yo también creo que por supuesto que había como una intuición, porque es una película que hace un recorrido por su trayectoria, por su obra, deja un legado, nos abre las puertas de lo que es para él crear, hace estos regalos y hace este auto-homenaje, este homenaje a sus dos amigos que son referentes de una generación. Es una película que es un cierre, ¿no? Entonces claramente hay una conciencia de, digamos, que además en la película se vive, ¿no? O sea, algo que siempre caracterizó a nuestro viejo es una lucidez enorme y adelantarse, ¿no? O sea, una intuición de adelantarse. Entonces, en esta película también algo que me encanta es esta receta de cómo vivir la vejez, como se dice, ¿no? O sea, porque termina, ¿no? Haciendo una reflexión sobre eso y va acompañando ese momento donde uno está inexorablemente enfrentado a la muerte. De hecho, bueno, ocurre que uno de ellos muere. Entonces es también una elaboración de eso, ¿no? O sea, él mismo va elaborando eso. A mí eso me resulta muy fuerte cuando veo la película, ¿no? Como que hay una conciencia y un elaborar también eso, ¿no? Todo como muy, no sé si descarnado, pero también real y vital. O sea, claramente es una película de decir, bueno, cómo se vive la vida, cómo vivir hasta último momento y de qué manera, eso. No, de hecho, el comienzo de la filmación se precipita porque a Tato le había pasado la guadaña raspando. No, no, meses antes, Tato casi palma. Y es ahí que Pino tenía este proyecto y que dijo es ahora o nunca, y entonces ese primer encuentro en la casa de Yuyo con Tato, Tato milagrosamente se recuperó de una operación que nadie sabía si iba a recuperarse o si era la última. Entonces digo, me parece que eso también trajo un poco el mundo de la guadaña, porque Pino hace 10 años no era el Pino de ahora, Pino hace 10 años todavía era un pibe, entre comillas. Pero digo, estos tres amigos entrañables, hay uno que ya casi estaba de salida y bueno, Pino siempre tiene 1000 proyectos en paralelo, digo, este tardó muchos años en hacer, pero empezó a filmarlo porque de repente meses después Tato no estaba más. Sí, hay algo que no sé si uno ve la película ahora, tiempo después y todo lo que pasa en el proceso, ¿no? Que me interesa también que, que me lo cuentan porque ustedes, digamos, la película también retrata en ese sentido la intimidad y el propio work in progress, eh, pero en ese momento, ¿cuán consciente eran o cuán hablado estaba esto entre ustedes de la conciencia y la finitud? Porque uno lo sigue viendo y me imagino que por ahí una de las reacciones posibles, al menos de ustedes, seguro que de nosotros, es en ese momento hubiera dicho, pero déjense de joder si ustedes son inmortales. Lo de Tato era un drama en directo y cuando se empezó a filmar fue un milagro que esté ese día. Entonces eso sí fue muy concreto. Y bueno, son tres y uno de los tres casi Sí. se fue a tocar el arpa en directo semanas antes. Entonces digo, eso fue muy concreto. Después, la película es festiva, como le dice Victoria, y es la vida, pero digo, eh, nada. De hecho, después Pino lo volviera a filmar ya en su cama, digo, había un tempo que marcaba la realidad de Tato que imprimió en la película eso, ¿no?
Sí, y a mí me parece hermoso esta voluntad de nuestro viejo de ir hasta el final, porque efectivamente con esta situación de Tato, los tres querían hacer esta película, y realmente él con una perseverancia total la hizo y la terminó. O sea, este acto vital, digamos, para el proyecto común de los tres, ¿no? La verdad que eso me conmueve un montón. Nuestro viejo era súper vital, pero al mismo tiempo tenía varios achaques, o sea, yo creo que éramos súper conscientes, y él también, de que tenía, digamos, de que tenía cierta fragilidad. Por eso, no sé, si hay un legado que a mí me queda de él, es justamente su vitalidad hasta último momento, ¿no? Apostar al momento y entregarlo todo cada momento. Entonces, digamos, para nosotros, creo, digamos, hablo para mí, había una preparación de que esto podía suceder, digamos, de que en cualquier momento nuestro viejo se nos fuera, estaba esa conciencia. Sobre todo por este carácter apasionado, yo siempre pensé que eso iba a ocurrir de un día para el otro, ¿no? Nunca pensé en una cosa larga, ¿no? Una enfermedad. Entonces, en ese sentido, había mucha conciencia, y de parte de él también. Sí. Estaba pensando, Victoria, bueno, esto que contaba Juan en cuanto al disparador para con cierta premura emprender un proyecto que ya estaba pensado pero no concretado. Y estaba pensando que en esto parte del regalo que Pino nos hace es esta manera de entrar de alguna manera en cuestiones muy íntimas de relaciones familiares. Y cuando hablo de familia, incluyo a estos amigos entrañables que forman una familia elegida. Ustedes siempre acompañaron a su viejo también en costados que tienen que ver con lo creativo y con lo laboral. Me gustaría que contaran un poquito cómo era este caos creativo que se ve en esta película, pero cómo era también el cotidiano más allá de esta película y en relación con otras, en cuanto a formas de trabajo. ¿Querés contar vos, Juan? No, digo, Pino, sus películas y su vida eran lo mismo. Eh, yo, yo crecí en París con él, con los, ¿cómo se dice en español? Los rematadores que venían a casa a tasar lo que había, porque Pino ponía en garantía la casa siempre, y siempre salía mal, y siempre faltaba guita, y siempre era una pesadilla real, era una pesadilla. Siempre estabas a un minuto de que te vendan todo. Yo me acuerdo que entraban a mi cuarto y tasaban mis cosas también. Entonces eso era un combate. Digo, viste, a veces uno piensa que hacer cine, cine de autor es jugarse la vida, pero de verdad. Pues Pino lo pagó con un infarto al riñón, no, no es joda, no es joda. Entonces digo, el caos del proceso creativo, él lo cuenta muy bien en la película, pero después lo que no cuenta en la película es el caos de la inestabilidad de un proceso económico que se mezcla con hacer arte. Entonces cuando Pino está a 6 días o 9, no sé, de lanzar Sur, y que el coproductor, que es el productor principal francés, le dice que no produce más la película, le agarra un infarto de riñón. Pero digo, eso también es caos. Uno, ¿cómo se le puede imaginar que a 6 días de empezar a filmar, el productor te dice no filmo más? Tenés los actores en Argentina, todo lanzado, y el tipo que te tiene que mandar la plata no te la manda y dice me voy de la película. Eso también es caos. Y nos pasa mucho en el mundo del cine eso. Con Tangos le pasó que la actriz principal a una semana nunca llegó, en ese momento no había internet. Nunca llegó, nunca respondió más al teléfono, y Pino se quedó sin su actriz principal a días de filmar Tangos. Entonces digo, eso es algo que no es el proceso creativo, pero que sí que es un layer bastante heavy metal que se le pone al proceso creativo, al caos. Digo, al caos del artista, de la página blanca, de la tela blanca, de la película blanca, pero
que un pintor tiene él y su tela, ¿no? Digo, en cine, a eso le agregás toda la arquitectura económica que no tiene nada que ver con la creación y que te interfiere muchísimo y dejas parte de tu vida en mal, digo, no en bien. Pino lo pagó realmente con su riñón, con mil, digo, eso no está en la película porque él quería hacer, y lo bien que hizo, sobre el proceso creativo, pero la verdad que digo, yo que me comí el exilio con él en esos años durísimos, escribió guiones que estuvo a punto de la película sobre, ¿cómo se llama? Vi que el poeta Hernández. Hernández. Eh, escrita a punto de y a último momento se cae, y son 2 o 3 años de tu vida que se evapora. Eso es caos en tu vida. Digo, piensen en el ser humano, ¿no? Porque uno generalmente tiene un trabajo, cobra un sueldo, tiene previsibilidad. En el caso del cine, wow. De hecho, yo lo vi de chico y yo me dije a mí mismo, nunca jamás quiero hacer esta profesión de mierda. Porque es garantía de pasarla muy mal. Porque además, a ver, y termino con esto, se le canta a la actriz principal y viene una actriz, porque igual la filmación ya están los decorados hechos, hay que filmar porque después eso es un agujero económico que no lo remontás más. Metes a una actriz, otra, de repente no funca, no sale, no coincide y queda mal la película. Pide la película. Eso es lo que a veces mucha gente no tiene conciencia de ese campo de distorsión que se le aplica cuando uno hace una película a la realidad, que influye y por mucho en la película, a veces positivamente. En Tangos Pino, cuando fue a Boulogne-sur-Mer, le tocó ese día con niebla, maravilla de las maravillas, ¿no? Lautaro Murúa está, ¿no? Eso plano está en la película. Digo, maravilla de las maravillas, pero la verdad que digo, de experiencia propia y de verlo a Pino, es 19 contra 1 la vez que te toca bien, ¿no? Porque generalmente los garrones son los garrones. Y eso también es parte de ese, en el caso de las películas del proceso creativo, que como generalmente autor y productor, cuando sos cine de autor, y bueno, esos garrones los tenés que digerir con forceps, como sea, e integrarlos a la película. A veces la película toma caminos que son caminos porque el caos de la vida, el caos de la economía, de un equipo de 100 personas, de 50, lo que sea, se te enfermó, se te rompió el brazo. Digo, todo ese caos es algo muy particular al cine, que es creación y es industria. Y eso, digo, también es parte de... Entonces, la vida de papá, como cineasta, fue siempre muy militante. Por supuesto que empezó a hacer cine militante, La Hora de los Hornos, digo, Los Hijos de Fierro, que casi lo deja la vida también por militante, por hacer esas películas, pero digo, entonces digo, hay varios caos, hay varios layers de caos en ese mismo proceso. Eso nada. Victoria. A ver cómo era o sea, hablábamos de laburar con nuestro viejo, como decía Juan, es verdad, él, la vida y las películas y en realidad su trabajo eran todo lo mismo, digamos, y estaba todo muy mezclado, esa es la verdad. Y también, digamos, es cierto que él siempre quiso involucrarnos y en general trabajar con la familia, porque también como él estaba muy embebido en eso, también esto lo digo, digamos, por mi lado, digamos, era una manera también de estar cerca de él, estar trabajando con él, porque su vida era eso. Entonces, de mis recuerdos, digamos, obviamente, nuestra vida atravesada por sus elecciones, ¿no? O sea, partiendo del exilio, recuerdo de chiquita ver Los Hijos de Fierro, una película tan fuerte. Después hacer el proceso de ir acompañando estas películas, sobre todo El exilio de Gardel, que llevó muchos años, ir bien leyendo las distintas versiones de los guiones, que aparte una película muy autobiográfica, por supuesto. Me acuerdo que cuando empecé a escribir los personajes de los hijos de Juan II,
Yo pensé que iba a participar como la hija, porque yo tenía esa edad, después fue pasando el tiempo. Bueno, participar en las películas, bueno, ahí en El Exilio aparecemos, después en Sur, bueno, Juan hizo la fotografía fija, yo hice un meritorio de dirección, después la película se postergó y ya empecé quinto año porque estaba en la escuela. Pero bueno, después era eso, ¿no? O sea, era también involucrarse, bueno, muy exigente, muy autoexigente. Yo en lo personal muchas veces también quise hacerme un lado y hacer mi propia vida, mi propio recorrido, pero bueno, había también una necesidad, al menos de parte mía, también de estar con él, trabajar con él para también estar con él. Y bueno, así, digamos, yo después participé en otras películas, El Viaje, La Nube, en arte, pero bueno, después me involucré en la producción de los últimos documentales y bueno, un poco por esta cosa, de esta mezcla de la vida y el trabajo y los proyectos, ¿no? Y bueno, y por algo también me parece que es esta película así tan íntima, donde muestra esta mezcla, ¿no? De cómo hablar del proceso creativo y de los vínculos de las familias. Después en el caso, digamos, de Juan, y en la película aparte están, digamos, Juan, Gaspar y Martín, fundamentalmente, digamos, está el tema de que, bueno, Juan pasó todo el exilio con él en París, y bueno, nada, y de todo el atravesar de la adolescencia y de la primera juventud, que bueno, en tal caso, Juan, si quieres contar algo, pero digamos, eso está muy presente en la película, ¿no? Porque se dan estos tres amigos y también la amistad de estos tres hijos, que hacen como un testimonio de una segunda generación, de esta primera generación tan comprometida y tan atravesada por la política, por el compromiso con el país. Y bueno, no sé, Juan, si querés decir algo de eso. No, llegar a París en el 77 sin hablar una palabra de francés, ni Pino ni nadie. Así, fue en 15 días, caímos en París, y 15 días después empezar la escuela en una lengua que no entendés. Y entonces en ese mundo un poco difícil, Yuyo vivía en París, ya estaba en París instalado. Y Gaspar, argentino, Yuyo argentino, amigo de papá, y naturalmente nos hicimos súper amigos con Gaspar y adolecimos juntos. Íbamos en patota a Cannes a ver películas, cuando Pino tenía una película, nada, fue toda una infancia de crecer en el exilio, con toda una comunidad de exiliados argentinos y latinoamericanos de esa época oscura, digamos. Pero claro, como nadie hablaba francés al comienzo, lo natural es que nos empezamos a ver entre los que hablaban español. Y compartir todo esto, obviamente, que era muy pesado. Y hay un momento, porque me imagino que lo que a uno le parece de fábula y mítico y esto del caos asociado a la creatividad, sobre todo más allá de las circunstancias terribles generales, por supuesto, me refiero en lo personal y para un chico, también en algún momento a uno lo debe enojar y decir, bueno, quiero eso que vos reclamabas, Juan, previsibilidad. ¿Por qué? ¿Cómo aparezco acá? Y por ahí hasta un cierto enojo se me ocurre con un viejo tan, tan libre, comprometido, enloquecido en un momento que por uno está creciendo. Esto lo sintieron y ¿en qué momento hicieron el clic? ¿En qué momento pasaste, Juan, de decir, ni loco hago esto que hace mi viejo, a ir por esos senderos? No, enojo no, porque el gran culpable fue la dictadura militar y el exilio, eso lo teníamos todos clarísimos. No es que Pino se le ocurrió irse a ir a Europa para su carrera artística y fue una pesadilla, éramos todos conscientes de quién moría, semana a semana murió tal, lo torturaron así, digo, todo eso se hablaba. Hay una cosa genial de Pino que era muy vital, y siempre lo digo porque la verdad que es tan lindo que lo cuento siempre. En esas reuniones que eran heavy metal,
donde de repente te enterabas que a fulano lo despellejaron vivo. Igual en un momento, sin un mango, de repente comiendo pasta, pero viste, siempre un vino, y Pino tomándose un vinito, dice, "Ay, bueno, acá estamos saboreando el duro caviar del exilio". Y, y todo el mundo se caga de risa y no sé, hay anécdotas increíbles, no voy a decir quién, pero por ejemplo, de alguien comiendo un paté exquisito y era comida para el gato. Porque éramos argentinos en París y, che, qué rico este paté. Era, era la comida para el gato y eso era el caviar del exilio y todos fascinados. Entonces, por eso era todo medio tragicómico, que eso uno lo ve en las películas de Pino, pero que además era un buen legado familiar de ponerle humor al drama, porque si no te matás. Sí. Así que bronca no, la verdad que bronca contra los militares, o ¿viste? Contra la CIA y los americanos que fomentaron lo que digo bronca, digo, porque la verdad que fuimos muy conscientes de todo desde muy chicos. En mi caso particular, yo no quería, sí, yo estaba enojado con el cine, yo fui un gran cinéfilo, yo, no sé, a los 12 años veía Tarkovsky. O sea, yo crecí viendo con Gaspar, digamos, todo el tiempo, digo, éramos, pero estaba feliz con ser amateur de cine nada más. Y la verdad que concretamente una mañana se me apareció la historia del hombre sin cabeza, que es un corto que hice, y se me impuso, y tuve ganas que exista, y cagué. Ahora, yo lo hice sin plan de nada, yo lo hice sin saber, de capricho lo hice, tardé 4 años, pero claro, después se ganó el premio del jurado en Cannes, el César, no sé qué, y ahí, y la verdad que me gustó hacerlo. Ahora, y para volver a Pino, porque de esto se trata, miren qué interesante, las últimas películas de papá, él las hizo fuera de industria, ¿no? Con la ayuda del Inca, pero justamente él se construyó un sistema para tratar de abstraerse del caos exterior, para simplemente quedarse con el caos del proceso creativo que ya alcanza y sobra. Hmm. Yo mi mejor experiencia de lejos, y ahora tengo dos mejores experiencias, fue mi primer corto porque lo hice fuera de industria. Entonces ahí no, es tiempo y amor, pero no hay drama de plata que el productor, que el punk, que el chin, y después haciendo que sea ley, que lo hicimos con Victoria, lo mismo, 100% autofinanciada, fuera de industria. Fuera del ruido de la plata, de la financiación, que eso es ruido para un cineasta. Entonces Pino, todos sus últimos, digo, desde Memorias del Saqueo, todo eso, él, digo, no por nada se hizo el sistemita con su camarita, porque eso era la libertad de hacer la mejor obra posible, pero él quería volver a la ficción. De hecho, su plan era escribir ahora en París, su plan era escribir su próxima ficción, encontrar a un productor y volver a Argentina y filmar su próxima ficción. Pero digo, todo este cuerpo de obra inmenso, ¿cuántas películas fueron, Vic, de documentales? Documentales, creo que son 9 de las últimas. Sí. No sé, te hacía una por año cada año y medio, era impresionante. Y bueno, pero el tipo las hacía justamente en su sistema, en su ecosistema, protegido de todo ruido y tratando de hacer la mejor obra posible, ¿no? O sea, con la limitación de a pulmón, pero la verdad que en ese balance yo entiendo perfectamente la elección que él hace, sí a pulmón, pero yo hago y hasta el final como yo lo pienso. Y bueno, esta última es 100% así, digo. La montó cuantas veces quiso, la retocó cuantas veces quiso, y la filmaba cuando la cosa se daba de manera caótica, como es él, digo, esa especie de picada borrachina, lo de Yuyo, fue algo así, que justo Gaspar estaba ahí, que estaba en Buenos Aires, yo también estaba en Buenos Aires, y Pino nos catapultó cameraman, porque era así. Agarren, y viste, no sé, había unas cámaras dispares, nulas, una mejor, y terminamos con la camarita ahí, con Pino dándonos órdenes, y era así, pero era muy vital, digamos, y las cosas, Pino incorporaba mucho la vida, ¿no?
lo azaroso de la vida, en este caso lo lindo, porque de hecho justo yo en ese momento, y Gaspar también, veníamos en París, o sea que fue un azar absoluto de coincidir todos con Tato que salía de, ¿no? Entonces digo, y bueno, ahí Pino dijo, che, viste, astros alineados ahora, y boom, y nos puso a laburar, que era un siempre Pino, viste. La invitación era tomar unos vinos y terminamos los dos boludos con la cámara y sin tomar ningún vino, ¿no? Porque eso era parte del sistema Pino. Qué grande, qué grande. Y vos, Victoria, ¿cómo este clic tuviste también momentos de enojo? Y entiendo que obviamente que está clarísimo ya, en quiénes son los malos de verdad y quiénes son los responsables, pero bueno, se me ocurre que por ahí uno chico, depende de la edad, en algún momento o no entiende o dice, ¿quién te mandó a ser tan cabeza dura y defender para tanto tus compromisos? Que obviamente que es lo que uno más valora, pero bueno, en momentos de la vida uno lo puede atravesar de manera distinta. Sí, no, no, absolutamente, no. La verdad es que como familia fuimos atravesados por todo eso y por supuesto que a veces no, uno se sentía expuesto también y no estaba tan bueno como cuando fue el atentado, el atentado, y bueno, nada, muchísimas circunstancias que también nos sentimos todos expuestos y por supuesto que también hubo enojo, yo he tenido un montón de hasta peleas y enojos con mi viejo y además esa sobreexigencia tan grande, ¿no es cierto? O sea, que también era hacia sí mismo y hacia los hijos también, ¿no? O sea, muy grande. Yo, la verdad es que recién en los últimos años, o sea, he trabajado con mi viejo en varias ocasiones, de más chica, pero después, recién en los últimos años, últimos 6 años, ahí estuve nuevamente trabajando con él, y la verdad que fue hermoso, porque fue poder tomar realmente, digamos, no poder valorarlo, que siempre yo lo valoré, por supuesto, pero una relación más madura de trabajo, ¿no? Donde tomar todo lo que pude tomar, todo lo que pude de él, y eso fue hermoso realmente. Que por ahí en otros momentos que él siempre quiso, digamos, convocarme, por ahí había esta mezcla de, bueno, de esta sobreexigencia, de este carácter, ¿no? También así, digamos, arrollador, qué sé yo, que era difícil también, ¿no? En los últimos años, sí, yo siento la alegría de haber realmente podido absorber y tomar todas las cosas del, haber aprendido muchísimo y haberlo podido disfrutar, ¿no? Y conectar desde el punto de vista del trabajo, que era importante, porque nuestro viejo se relajaba en momentos de relax, y ahí era genial, de vacaciones, o qué sé yo, yo tengo recuerdos fantásticos, aparte de una persona que nos quería estimular mucho y que siempre ir a tal lugar y disfrutar mucho de la vida, o digamos también el estímulo cultural, pero si no, después en el día a día podía ser bastante, bastante heavy, ¿no? Porque eso, estaba muy sumergido en su trabajo y bueno, y también muy queriendo ser parte a todos de una cosa que por ahí uno no tenía ganas de repente, o mucha exigencia, etcétera. Entonces, en los últimos años, ahí yo me involucré y la verdad es que lo disfruté un montón porque lo pude disfrutar en su lugar de trabajo y poder tomar toda esa parte de él. Y bueno, nada, yo me siento muy agradecida de haber podido acompañarlo en el último tiempo y trabajar con él y tomar toda esa parte. Creo que porque además nuestro viejo era muy familiero. Si bien era un workaholic total y por momentos muy autista estaba ahí, pero lo afectivo era súper importante para él. Así que bueno, nada, siento un privilegio de haber podido hacer ese acompañamiento. Hay algo que uno, chusmeando lo que ve en esta película, pero lo que ha visto en otras, o en documentales, o pedacitos que ha visto de grabaciones, de filmaciones, que, que si bien uno puede advertir que
que es muy estricto en cuanto a lograr lo que quiere, por otra parte da la impresión de un trabajo medio feliniano, ¿no? Esta cosa de estar siempre atento a lo que sucede alrededor. Digamos que no, que no sé si es tanto plan previo, sino saber, eh, tener claro lo que tiene e incorporar cómo la realidad impacta en eso a medida de que sucede, ¿no? Eh, y por eso les preguntaba si esta es una percepción que uno tiene de ello, si es medio una cuestión que a veces tiene que ver con un personaje que todos nos armamos, y si estas cuestiones tienen que ver con que era muy estricto en lo que quería o que era un poco cabrón directamente. Mira, Fellini creo que fue su director preferido, o sea, o el número uno o el número uno entre otros dos, tres, o sea, admiración y amor total tenía nuestro viejo por Fellini, y creo que absolutamente, de hecho en la película hablan de eso, ¿no? Esta cosa de estar hasta el último momento creando, modificando, o sea, era un poco desafiante para los que trabajaban con él, porque era estar todo el tiempo cambiando todo hasta el último momento, o reescribiendo los guiones, o modificándolos en filmación, o bueno, varias anécdotas que él cuenta en la película, ¿no? Como de ir incorporando las cosas que te va presentando el momento, ¿no? O sea, y también, por supuesto, después saliendo a filmar documentales, que bueno, eso más que nunca es ver lo que captás de la realidad y después en el montaje hacer una y otra vez la película. Así que no, yo creo que eso lo tenía muchísimo, y creo que también, como dice ahí en la peli, como también, digamos, cuenta Juan, digamos, hay un poco de esa envidia hacia otro tipo de artistas, ¿no? Donde es más fácil la libertad total, ¿no? Mientras que, bueno, el cine es un arte que está muy condicionado por un montón de elementos, el económico y también, digamos, de contingencias de la realidad. Pero sí, yo tenía mucho de eso y era muy cabrón también, como decís vos, y era muy difícil. No, era, digo, mucho trabajo, había mucho trabajo, más allá de ir incorporando, muchísimo trabajo todo el tiempo. ¿No, Juan? ¿Qué decís vos? No, no, sí, sí, y también la conciencia que la realidad justamente muchas veces, en Argentina especialmente, supera la ficción. Ni que hablar que House of Cards se quedó corto con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces Pino le sacaba mucho jugo a eso, mucho jugo, y eso con Fellini de encontrar personajes de la vida, que no los escribirías, porque no te saldrían tan geniales. Entonces Pino era un radar de eso, y cuando encontraba un personaje, de repente se hacía una película hasta por haber encontrado ese personaje. O sea que él era muy, muy receptivo a lo que la realidad le podía traer, incorporar, o con esa libertad, llegaba un decorado, estaba todo previsto, y ahí porque ve una cosa se le ocurre que todo es mucho mejor y de repente el equipo lo odia porque cambia todo, pero en realidad él tenía razón, porque digo, llegó, nevó y está todo hermoso, y entonces se hace con la nieve, y entonces para, ¿viste?, el mundo organizadito, un poco militar del cine, eso es una pesadilla, pero en ese caso, el que tiene razón, en este caso es Pino, digamos, que ve algo que supera lo previsto, y siempre uno va por más, y él iba por más. Y como él, yo digo que era punk, o viste, le chupaba un huevo todo, entonces él iba por más y que se jodan, viste, él va por más. Que sigan los que puedan, viste, y a mí me gusta eso. Digo, después podés odiar, pero porque de repente tenés que rehacer todo, pero a mí me gusta ese dar batalla hasta el final del final. Él hacía eso. Sí, está pensando por lo poquito que tuve el privilegio de alguna vez compartir con él, que si bien eso está presente, también había algo como de radar abierto todo el tiempo, ¿no? Como estaba mirando todo. Y entonces, porque eso de punk lo entiendo y es verdad, pero también al mismo tiempo seguramente estaba prestando atención a lo que pasaba por acá atrás y de que alguien estaba poniendo una cara y la tomaba en cuenta y podía incidir, ¿no? Es una mezcla un poco Sí, 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 rara y única, absolutamente. ¿no? Sí, 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 sí.
O pasa, sí, tenía una cosa... no sé, pasa un perro que le falta una pierna y paren todo, el perro genial, no sé qué, y chau, ¿viste? Cambió todo porque pasó el perro manco y chau. Y es Sí, genial. Y después uno dice, ¿cómo se le ocurrió el perro manco? No se le ocurrió. Tuvo la libertad de verlo y decir paren todo y lo puso. Que en eso es genial. sí, yo también reivindico eso que reivindica Juan, de que él iba hasta el final y no le importaba, porque después al final lo que queda es la obra, o sea, es lo que hizo. Y uno no va a estar poniendo excusas, no, lo que pasa que tal cosa. Y en ese sentido, digamos, por eso él iba hasta el fondo de lo que pensaba que tenía que hacer. Y después otra cosa que decías vos, Fernando, que tenía esta cosa, nuestro hijo, cuando uno estaba con él, a veces parecía que no te estaba escuchando y generaba mucha incomodidad. Parecía que estaba en otra y en realidad no es que no te estaba escuchando, te estaba escuchando vos y estaba captando todo, ¿no? Pero era raro, porque por ahí uno hablaba y lo veías en otra cosa, pero no, estaba con un radar captando todo. Y en cuanto a Tres en la deriva del acto creativo, eh, más allá de este proceso hermoso que la película, como siempre, pero por ahí un poco más, es la película y el proceso de su creación, eh, ¿cuán terminada estaba? ¿Cuánto hicieron o terminaron de hacer ustedes? ¿Y cómo fue esto que me imagino que los atraviesa muy especialmente de decir, bueno, la vamos a estrenar, vamos a cuidar que la película tenga determinado recorrido, etcétera? Y bueno, la verdad es que yo no dejo de admirarme cómo nuestro viejo dejó todo como listo en tantas cosas. O sea, la película la terminó él, o sea, el montaje lo terminó él. A último momento le cambió el título porque era Tres en la deriva del caos creativo y después, bueno, no del acto, por eso Y van hubo a un ver. proceso también, hubo Sí, caos y proceso. sí, al principio era el proceso creativo, después tres en la deriva del proceso creativo, después Sí. tres en la deriva del caos creativo. Bueno, esto es una muestra de cómo iba cambiando, ¿no? O sea, con los títulos mucho. Así que la terminó de pe a pa. Después nosotros lo que hicimos son determinadas cosas como más técnicas que faltaban hacer, digamos, transfer de algunos materiales, o sea, color o cosas de producción. Después, bueno, obviamente toda la etapa de afiche, lanzamiento, pero no lo dejó, inclusive con notas de intención, viste cosas, o sea que la película, no, eso en ese sentido se ocupó. O sea, para es fuerte, es lindo y es también desafiante estar, digamos, ahora presentando esta película. Es hermoso también, pero no, bueno, no, a nivel de la creación de la película la terminó toda. No sé, Juan, ¿querés contar vos? No, no, de A a Z, la verdad que lo que se hizo es algo mecánico. Nosotros, digo, no, estaba todo hecho en vida, el color, todo, digo, la mezcla, todo, digo. O sea que no es que nosotros tomamos decisiones creativas, el afiche es lo único que no. No, Juan, Victoria, la verdad que gustazo hablar con ustedes, un honor eh, poder charlar y tener presente siempre a nuestro querido Fernando Pino Solanas y que hayan permitido que la película de apertura sea esta hermosa película que nosotros soñamos que después del Festival de Mar del Plata tenga un gran recorrido y creo que es una película que debería, así como deberíamos tener formación audiovisual en las escuelas para, para, para justamente no permitir que nos formen de otra manera, que también es lo que nos sucede. Creo que esta es una película que para todos los que se acercan al arte, de alguna manera, es una película esencial. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando, estamos re contentos. Así que Gracias, ¿eh?
bueno, nada, este es un legado de vitalidad y de creatividad, así que nos da mucha alegría. Abrazo a la distancia. Esta hermosa charla sirve como coda de haber visto antes la película o como manera de darle más ganas a quien todavía no la vio que la pueda ver en el gran recorrido que sin duda va a tener. Muchísimas gracias de nuevo y sigan disfrutando. Quiero decir algo, no hablamos demasiado, pero bueno, nombro nada más, digamos, nosotros dos protagonistas, ¿quiénes son? No sé si vale la pena decir. Pero por favor, esto también es un work in progress. Uno asume que son ya tan recontraconocidos que animalada, pero por favor, Victoria, dale. No, bueno, digamos, esta película es una película de 3 amigos que hablan sobre el proceso creativo. 3 amigos de toda la vida, ¿eh? 3 toda amigos. la vida, con unas tremendas trayectorias, 3 grandes figuras, Luis Felipe Noé, que nos va a acompañar en el festival, que es un pintor, artista plástico, bueno, reconocido internacional, uno de los más importantes de nuestro país. Tato Pavlovsky, que falleció, pero bueno, actor y dramaturgo también de los más importantes que dio este país, y bueno, y Pino. Así que bueno, la película son ellos 3, que cada uno habla de su proceso creativo desde su determinada disciplina creativa, y del recorrido que ellos hacen en común, con el compromiso con el país, con los exilios, con la política y con el arte. Es así, genios absolutos y además personas muy abrazables, gente que uno quiere y que tienen una idea de cultura, ¿no? De vivir la cultura, de compartir, de ser generosos con lo que hacen, que creo que por eso son tan queridos y recordados, que no solo en su faceta de los grandes artistas y genios que son, sino también en cuanto a cómo han influenciado nuestras vidas. Y eso es algo que siempre reconocemos y agradecemos. Y les agradecemos también una vez más a ustedes por participar del festival que continúa. Y les decía, estas charlas, la idea es que suceden ahora, acompañan la película, pero se continúan. Nosotros las mantenemos en el tiempo y es una manera de que funcionen, retroalimentando este proceso de encuentro que implica el cine. Muchísimas gracias nuevamente y a seguir disfrutando del Festival de Mar del Plata. Muchas gracias, Fernando. Gracias.